Muy buenos días hermanos míos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar sintonizando esta programación, precisamente la guía de estudio de la Biblia, en el cual pues estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, así que ánimo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren hermanos míos, Dios les ama mucho, y recuerden que todos sus asuntos, cuitas, pesares hay que ponerlo en manos de Dios. Bien, así que entonces vamos a comenzar nuestro estudio de hoy y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija al meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora porque permites que una vez más podamos con nuestros hermanos oyentes estudiar tu palabra santa. Por favor, enséñanos tus caminos y cuando tú vengas en gloria y majestad podamos viajar contigo a la eternidad. Guárdanos, Padre, lo rogamos en Jesús. Amén. Pues bien, hermanos míos, tenemos aquí con nosotros a estos jóvenes ilustres, valientes, tenemos a Hasid, tenemos también a Melvin, que son los que nos van a ayudar con los comentarios de la guía de estudio en este momento. Así que, bienvenido, Hasid. Buenos días a todos los que nos escuchan, que Dios les bendiga esta mañana. Y bueno, entrando rápidamente con el estudio, porque a eso venimos. De un pueblo reincidente, la lección principal de esta semana. Y el día de hoy, jueves 12 de diciembre, dice Nehemías 13:22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13:22, el versículo principal. El texto que debemos memorizar, esperemos que haya muchos hermanos que el próximo sábado, ¿verdad?, en la reunión de la mañana puedan decir su verso de memoria. El título de hoy dice, ¿no hicieron así vuestros padres? Y bueno, comienza aquí diciendo el día de hoy en la lección, el texto, el celo de Nehemías por el sábado es admirable. Nehemías era tan ferviente en observar el sábado correctamente que incluso prometió echar mano de los negociantes de otras naciones. En otras palabras, él habría intervenido personalmente si los hubiera vuelto a atrapar en sábado en la ciudad o junto a las puertas. Como gobernador sentía la responsabilidad oficial de garantizar que este mandamiento se cumpliera correctamente. O sea, él estaba preocupado de que el sábado todos estuvieran enfocados en alabar a Dios y en guardar el día, pero no hay que confundirse. A veces nos enfocamos en guardar el día y en dejar nuestras actividades, pero espiritualmente no estamos alabando a Dios. Entonces tenemos que analizar un poquito nuestra actitud el día sábado. Y rápidamente quisiera comentar que ahora con las redes sociales, ¿verdad?, es muy común pertenecer quizá por ahí a ciertos grupos en donde se comentan diversas cosas, pero hay uno en especial, bueno, uno en el cual personalmente formo parte, en el que pues me llama la atención que es un grupo dedicado a el estudio de la palabra de Dios sobre nosotros los que observamos los 10 mandamientos y guardamos el día sábado, pero hay muchos que no forman parte de la misma congregación. Me llama la atención el por qué están ahí, pero digo, no hay problema en el que formen parte de ese grupo. Lo incómodo iba a ser el problema, pero quizá tampoco es problema. Pero lo incómodo es que a veces uno comparte estudios o reflexiones acerca de nuestra fe y estas personas siempre vienen a hacer crítica de nuestras reflexiones, de nuestros estudios, en vez de quizá de analizarlos de forma
didáctica o de forma eh, en la cual puedan aprender algo. Siempre es en forma de crítica y desafortunadamente pues están perdiendo mucha información, mucho aprendizaje valioso que les puede ayudar espiritualmente, sobre todo para conocer la verdad. Entonces, hablando de el día sábado, nosotros quizá en muchas otras ocasiones hemos explicado el por qué, lo podemos eh, observar como un día especial. Bueno, hablando aquí, Nehemías, ¿verdad? Dice que en la ciudad, recuerden que ellos habían construido un muro, ¿verdad? Habían construido un muro para poder resguardar la ciudad. Bueno, ahora ya estaban en la ciudad un poco más tranquilos, pero ellos abrían sus puertas para que vinieran personas de otros lugares a trabajar, ¿verdad? A hacer negocios, a comprar o a vender mercancías, ¿verdad? Como en cualquier civilización y sociedad normal. Pero había algunos de ellos que se quedaban y querían negociar en día sábado e interrumpir el, el, el descanso, el reposo que el pueblo tenía. Y entonces pues así también interrumpían la meditación y la alabanza de algunos de nuestros hermanos, ¿verdad? Israelitas. Entonces él dijo, bueno, se me hace que donde los vea voy a tener que hablar con ellos y decirle, mire, ¿saben qué? Mejor retírense porque el día de hoy no, no hacemos negocio, no trabajamos, no vamos a poder venderles o comprarles lo que ustedes traen. ¿Qué opinas, Melvin? Sí, así vemos la acción, ¿no? De Nehemías. Aparentemente aquí Nehemías nos los presenta como una persona alterada, ¿no? Porque dice que agarró y reprendió a todos los que andaban haciendo sus negocios en sábado, ¿no? Y les preguntó, les dijo, primero les dijo, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Y luego les comentó la historia de sus antepasados, ¿verdad? Diciéndole lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió todas las desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y ahí es donde les pregunta, ¿acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre los de Israel por profanar el sábado? ¿Ok? Y entonces sabemos que Nehemías luego ordenó que cerraran las puertas al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no se volviesen a abrir hasta después de ese día. ¿Para qué? Pues para que ellos hicieran sus comercios normales, ¿verdad? Porque el día sábado tenía que ser santificado, tenía que ser usado exclusivamente para la adoración, ¿ok? Y teniendo más confianza de sus propios criados que en aquellos a quienes podía designar a los magistrados de Jerusalén, los puso al lado de las puertas para que hiciesen cumplir sus órdenes. ¿Ah? Ahí Nehemías tenía unos criados que probablemente no eran israelitas, ¿ah? Y tenía más confianza en ellos porque el pueblo de Israel tremendo era, ¿ah? Tremendo. Les decías que no hiciera una cosa y no lo hacía mientras lo veías, ¿ah? Como el niño, le dice no toques eso, y te le quedas mirando y no lo toca, pero si voltea ya le dio curiosidad por estar tocándolo. Así tenía esa conducta de Israel. La advertencia de Nehemías sobre la profanación del sábado, junto con las otras advertencias relacionadas con su violación, aparentemente encontró eco a través de los siglos hasta la época de Jesús. Solo que él luchó no contra la profanación del sábado, sino contra la observancia legalista, ¿va? Vemos que Nehemías buscó la manera de agradar a Dios, pues él era el gobernante, ¿no? Él era el gobernador y quería que ese pueblo volviera a regresar a los pies de Dios, porque sabían que Dios era bueno, o sea, habíamos visto en las lecciones anteriores que Dios había hecho grandes maravillas para con el pueblo, ¿verdad? O sea, Dios jamás hizo algo malo contra ellos, según la historia bíblica. Siempre fue el pueblo que se apartó y fue llamado por Dios una, dos, tres veces, como advertencia, diciéndole, oye, no te vayas muy lejos, ¿verdad? El amor de Cristo así es, nos dice, no te vayas, no te vayas, mira, te vas a ir y allá te va a pasar algo malo, ¿ah? Te vas a ir y allá afuera anda rondando mi ira, allá afuera de mi protección está mi ira contra los malos, los maleantes. No te vayas porque te puede tocar, aunque tú seas bueno, te puede tocar mi ira si te alejas, ¿verdad? Y entonces nosotros pues no le hacemos caso y nos alejamos y ¿qué hacemos? Más al rato, ¡pam!, nos cayó allá algo malo, ¿verdad? Y regresamos llorando ya porque nos estamos muriendo. Tengamos mucho cuidado de lo que pasa, ¿verdad? Entonces, vienen unas preguntas, ¿verdad? Dice, ¿cuál era el problema aquí con Nehemías? O sea, ¿por qué Nehemías les dijo eso? ¿Ah? Les dijo, oigan, ¿y por qué cerró las puertas? ¿Por qué corrió a los vendedores, verdad? ¿Por qué les dijo, váyanse, por favor?
¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Entender la historia del antiguo Israel cómo nos ayuda a explicar lo que surgió en el conflicto. ¿Cómo crees así? ¿Tú crees que la historia del pasado nos ayuda a entender nuestro presente? Antes de contestar la pregunta, quiero regresar un poquito al párrafo que está antes de las preguntas, que dice: la advertencia de Nehemías sobre la profanación del sábado, junto con otras advertencias relacionadas con su violación, aparentemente encontró eco a través de los siglos hasta la época de Jesús. Solo que él, o sea Jesús, no luchó contra la profanación del sábado, sino contra su observancia legalista. Y aquí quiero mencionar otra vez lo que decía el grupo de las redes sociales, en lo que a veces personalmente yo he visto cómo los hermanos que no observan este conocimiento en la palabra de Dios critican mucho nuestra observancia del día sábado y otras cosas, pero critican mucho eso. Y por ejemplo, luego nosotros comentamos que los sábados, pues como dice aquí, ¿verdad? Los sábados no compramos, no vendemos, no hacemos negocios, no abrimos nuestros comercios si tenemos, no vamos a nuestros trabajos. Y hay gente que pues se va a un extremo un poco incómodo, ¿no? Te dice: ay, ¿a poco el sábado no comen? No sé si alguien de ustedes que me estén escuchando le han hecho alguna vez esa observación, ¿sí? ¿A poco el sábado no 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 hacen la comida, ¿verdad? Para comer? O sea, un extremo ya un poco incómodo que pues es un poco ilógico, ¿no? Nosotros tenemos que pues explicar que se trata de un asunto espiritual de alabanza, de regocijo y de reconocimiento hacia Dios, ¿sí? Dios necesita, bueno, no es que Dios necesite, sino que Dios proveyó para nosotros ese descanso espiritual para que nosotros tengamos tranquilidad, paz y físicamente tengamos un desapego de nuestras actividades, ¿sí? Y eso espiritualmente nos va a ayudar en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener este descanso de nuestras actividades, nosotros podemos enfocar nuestra mentalidad en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, en agradecer las bendiciones que nos da, en alabarle, en estudiar su palabra, en orar y algunas otras actividades espirituales. Entonces, en eso nos enfocamos en ese día. Como quizá de una manera muy sencilla, quizá nosotros dedicamos de manera civil a alguna actividad gubernamental, por decirlo así. Por ejemplo, hay un día dedicado a la bandera, por ejemplo. Hay un día dedicado a la bandera y se conmemora esta insignia, ¿verdad? Patria. Pero pues no se dedica todo el día, ¿verdad? Hay un momento que se ocupa para decir que la bandera es un símbolo patrio, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos todos los días hablando de la bandera, ¿verdad? Y así sucesivamente los días de la independencia, quizás de la revolución, nosotros como nación, como una sociedad civil, ¿verdad? Dedicamos un día para hablar sobre estas situaciones civiles. Claro, no se dedica todo el día, pero en este caso, espiritualmente hablando, bueno, Dios nos recomienda y nos pide que dediquemos un día para poder analizar de forma espiritual todas las maravillas que Él ha tenido para con nosotros, su misericordia, su amor, su protección, la bendición que nos ha dado, si tenemos salud, si tenemos a nuestra familia, etcétera. O sea, si nosotros nos dedicamos a analizar todo eso, vamos a darnos cuenta que quizá un día ya no basta, ¿no? O sea, analizar muchas cosas, mucho enriquecimiento espiritual que nosotros hemos tenido en nuestra vida, o bendiciones de Dios, un día no basta, pero bueno, a Dios sí le basta y dice, bueno, por lo menos en un día vas a darte cuenta
todo, todo lo que tú tienes para enriquecerte espiritualmente, bendiciones, salud, familia, etcétera, etcétera, y de forma espiritual, eso va a fortalecernos. Ahora, imagine, yo siempre le comento a estas personas que nos critican, imagine que todos en el país, vamos a hablar solamente de este país, de la República Mexicana, ¿verdad? Imagínense que todos tuvieran este enriquecimiento espiritual. ¿Cómo sería nuestra población? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería nuestra economía, quizá? ¿Cómo sería nuestra política? ¿Cómo serían nuestros gobiernos? Si todos tuvieran esta meditación espiritual y este enriquecimiento como personas. Obviamente, pues, de una manera espiritual y personal estaríamos en otro nivel. Habría menos peligro, menos inseguridad, menos abuso, etcétera, etcétera, etcétera. O al menos esa es mi perspectiva, no sé cómo lo piensa cada uno, ¿verdad? Y ahora sí vamos a la pregunta. Entonces, dice, ¿cómo nos ayuda a explicar el conflicto que surgió al ver la historia? ¿Cuál era el problema? Dice, bueno, en Mateo dice que Jesús iba al templo, perdón, estoy leyendo mal. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer. Viéndolo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo que les comentaba yo, ¿verdad? Dice que Jesús iba un día andando con sus discípulos y pasaron, ¿verdad? Ahí a la orilla del camino quizá había un sembradío, y como pasa, ¿verdad? Comúnmente con nosotros, quizá junto a nuestra casa hay un árbol frutal, pero sus ramas dan hacia nuestra casa. El árbol no es de nosotros, está en el otro lado del límite de nuestro territorio, pero sus ramas pasan hacia nuestro lado. Y no hay nadie, ese terreno que está al lado, pues por el momento está vacío. Las frutas ahora de ese árbol pues están del lado de nosotros. Entonces, ¿verdad? Para que no se pierdan, quizás nosotros hemos aprovechado esas frutas. Pues yo me imagino algo así. Ellos iban en el camino, dice, iban en día de reposo, iban por los sembrados, pero quizá iban en el camino y había algunas ramas, por decirlo así, de estos sembrados que pues estaban ya casi en el camino. Entonces ellos aprovecharon para tomar de ellas para comer. Y entonces algunos de los fariseos le dijeron, mire, están pecando porque están comiendo hoy, están cortando espigas para comer. Lo que les comentaba, que algunas personas dicen, bueno, ¿y a poco ustedes que no hacen nada el día sábado tampoco van a comer, verdad? Entonces Jesús les reprende y le dice, a ver, tienen que estudiar en la misma palabra que tenemos ahora. Recuerden que los sacerdotes también entraban al templo y ese día no debían entrar, etcétera, y les explicó también. Recuerden cuando David entró y porque tenían necesidad de alimento, comieron ese día del pan que hay en el templo. Y como les decía, o sea, tampoco nos vamos a ir a un extremo, ¿sí? Sino que tenemos que analizar y aprender que esto se trata de un asunto espiritual. También dice en Lucas 6:6, aconteció que otro día de reposo él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban los fariseos para ver qué hacía en el día de reposo y si lo sanaría, a fin de hallar manera de acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre de la mano seca, levántate, ponte en medio.
se levantó, se puso en medio y Jesús le dijo: les preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano, y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaban de furor y hablaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Entonces, aquí tenemos algo importante que aprender. En el día de reposo, efectivamente, nosotros apartamos para tener un crecimiento espiritual, pero dice que nosotros podemos hacer el bien en día de reposo. Entonces, no debemos de pensar de forma egoísta. A ver, si nosotros vamos a hacer una fiesta en el día de reposo para agradar a nuestros familiares y a las personas que nos conocen, es decir, voy a hacer una fiesta para caerles en gracia, es diferente a que se diga, bueno, yo voy a preparar un alimento especial y voy a invitar a las personas que no tienen alimento el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos actitudes? Uno lo haces quizá para lucirte y para pasar un momento fugaz de alegría, ¿verdad? Y la otra lo haces para compartir las bendiciones que tú tienes con los que no tienen. Entonces dice aquí la pregunta que Jesús le hizo a esta gente: ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o el mal? Entonces uno tiene que analizar las cosas que hace. Y entonces ahí nosotros podemos encontrar la respuesta a este conflicto que tenían. Los fariseos andaban siguiendo a Jesús y trataban de hacerle algunas preguntas para incomodarle, para molestarle. Lo que quizá, les vuelvo a repetir, a compartir, lo que quizá hacen algunos de nuestros hermanos que no tienen la misma observancia espiritual ni el mismo conocimiento. A veces nos hacen preguntas no para aprender, no para salir beneficiados del conocimiento, ni para que su vida sea bendecida, sino para molestarnos, ¿verdad? Y es lo mismo que hacían esta gente con Jesús. Y ahí hay otro relato, que hay un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, en Juan 5:5. Estaba ahí en un estanque donde cuando el agua se agitaba, ellos tenían la creencia de que el agua se agitaba en ese estanque, y después de que se agitaba era porque un ángel había bajado a agitarla y la primera persona que entraba allí era sanada. Entonces había muchas personas en ese lugar. Entonces un hombre que estaba allí, Jesús se acercó a él y era día sábado, y entonces Jesús también le dijo a él, dice en el versículo 8 de Juan 5, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese instante ese hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue, y era día de reposo. Entonces, más adelante dice que le preguntaron a ese hombre: ¿quién te ha dicho que eres sano? Y él dijo: Jesús fue el que me sanó. Sí. Y por causa de esto los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, ellos estaban molestos con Jesús porque hacía estas obras buenas. No estaban molestos porque fueran obras malas, estaban molestos porque fueran obras buenas. Ese es algo a observar. Ahora, ellos no estaban preocupados porque en su vida ese día hubiera bendición, ¿sí? Hubiera un enriquecimiento espiritual. Simplemente andaban ahí tomando el tiempo y apartando el tiempo que tenían que ellos ocupar para alabar y agradecer a Dios, ocupaban para andar siguiendo a Jesús y molestarle de alguna manera, y de esa forma decir: miren, él está haciendo algo mal, entonces vamos a demostrar ante todos que él está equivocado, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, así es. Vemos que los fariseos era un grupo que eran muy legalistas, en el sentido de que ellos querían aparentar cumplir la ley, ¿no? En estricto. Recuerda que después de ese tiempo, después de mucho tiempo, se hicieron muchas leyes de cómo iba a ser la
la observancia del día sábado, pero lo hicieron pesado, pues, lo hicieron tedioso. Y entonces vemos que pues los discípulos de Jesús pues les dio hambre, ¿no? Y pues ellos andaban en la obra, andaban en el camino, en el proceso, ¿ok? No andaban de flojos, pues. Si hubieran andado de flojos y no preparó su comida, oye, está bien que lo regañe el fariseo, oye, no preparaste tu comida, lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? Pero este pueblo no andaba así, ellos no andaban de ociosos, andaban predicando, ¿verdad? Y los discípulos andaban cerca de Jesús. Y pasaron y pues tuvieron hambre y tomaron, dice, tomaron de espigas para comer y empezaron a comer. Pero los vio los fariseos y los regañaron, ¿no? Pero sin embargo estos fariseos hacían cosas peores, ¿no? Y aquí vemos que ni siquiera que dejaban que hubiera sanidad el día sábado, cuando el día sábado debe de haber alegría, ¿verdad? Si hay un alma doliente en el día sábado, tú puedes ir a visitarlo. ¿Cómo de que no? Si te dicen, no, pero es que el día sábado no hagas esas acciones. Mira, querido hermano, Jesús hacía la obra en el día sábado igualmente, ¿verdad? Llegaba y sanaba. Y entonces deberíamos cuidar mucho, hacer la obra como Dios nos pide, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces nosotros interpretamos mal, pero por eso tenemos que leer, ¿verdad? Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que quería Cristo Jesús demostrar, que el servicio de Dios va primero antes de todo, que ese es el verdadero efecto de la adoración en el día sábado. ¿Qué cosa? Poner a Dios en primer lugar. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Ese es el objetivo, ¿ok? Por lo tanto, lo que es necesario hacer en el sábado en cumplimiento de esta obra está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego su argumento declarándose Señor del sábado. Vemos que Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. Es decir, está por encima de la ley. Jesús no dejó pasar el asunto con la administración de una reprensión a sus enemigos. Declaró que su ceguera había interpretado mal el objeto del sábado. Dijo en Mateo 12:7, si supieran que misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Se dan cuenta? Sus ritos, que eran bastantes, formalistas, no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizaban al verdadero adorador de Dios. ¿Saben? Los fariseos podrían hacer muy legalistas y cumplirlo al pie de la letra, entre comillas, porque no creo que lo cumplieran al pie de la letra, ¿verdad? Pero los ritos y todas esas cosas, formalidades que hacían, ni siquiera se preocupaban por el desvalido. O sea, les valía, ¿no? O sea, no se preocupaban por el que necesitaba a ver si alguien no había comido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que un día estás en la casa y ya preparaste tus alimentos y ya todo para tu familia, ¿no? Y estás comiendo. Pero de repente llega un grupo de hermanos a visitarte, ¿verdad? Pues vienen de hacer la obra. Y si no hay comida, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, hermano, lo siento. La ley del sábado dice que no debemos de cocinar en sábado. Eso no está bien, porque qué tal si Dios mismo los envió a tu hogar, ¿verdad? Para que te lleven una palabra de esperanza al terminar la comida, ¿verdad? Entonces, por lo menos unos huevitos le vas a preparar, ¿verdad? Aunque estés haciendo algo que aparentemente está mal, que es hacerle su alimento en ese momento, pero estás haciendo ¿qué? Estás haciendo la obra de ayudarle y darle de comer al que tiene hambre, ¿verdad? Porque está en esa obra. Entonces, nosotros tenemos que pensar con la cabeza, no con las letras nada más. ¿Ah? Nosotros debemos de ver la situación. Igualmente, si hay alguien enfermo en tu casa, claro que puede ir al médico. ¿Por qué no? Porque dijo, vida quiero y no muerte, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ser misericordiosos primeramente. ¿Okay? Algunos estaban muy sorprendidos de que el sábado nos esforzáramos por traerlos a la reunión, hablando de una historia, ¿ok? Se les había enseñado que la observancia del sábado consistía mayormente en inactividad física y pensaban, porque éramos celosos en la observancia del sábado, lo guardaríamos de acuerdo con las enseñanzas de los fariseos. Una hermana cuenta esta historia, ¿no? Que se quedaron bien sorprendidos cuando les dijeron, oigan, vénganse a la reunión, vamos a hacer obra misionera. Vamos a ayudar a los pobres, ¿no? Y se quedaron todos espantados. ¿Y cómo? ¿Pero que el sábado no es estar sin acción en la iglesia, con la cabeza agachada y cantando? No, ese no es el verdadero sábado. Y le dijimos a nuestros amigos, en cuanto a la observancia del sábado, hemos estudiado el ejemplo y las enseñanzas de Cristo, quien a menudo pasaba el sábado haciendo esfuerzos fervientes para sanar y enseñar.
que creíamos que una de nuestras hermanas, que estaba cuidando a una familia enferma, estaba guardando el sábado, tanto como quien dirigía una división de la escuela sabática. ¿Se dan cuenta? Había una de las hermanas que guardaba el sábado y ya estaban empezando a murmurar contra ella. Decían, mira, esa hermana guarda el día sábado y está ayudando a una enferma. Esa no va a ir al cielo, ¿no? Esa está profanando el día sábado, porque ella debe de confiar en Jehová y se debe ir a la iglesia aunque tenga el familiar enfermo. No, 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 eso no es misericordia, ¿ah? No es como una persona que te está pidiendo ayuda, ¿verdad? Y tú le dices, Dios te bendiga, ahorita no tengo dinero, pero que Dios te bendiga. Sí, sí, eso tampoco es misericordia. Eso es un comodín que usamos para zafarnos, ¿verdad? Entonces, igual la enferma, que hacía la hermanita? Se quedaba como enferma, le ayudaba a sus heridas. Si había que lavarle trastes, se le lavaba a sus trastes, ¿verdad? En dado caso que todos los otros días tú tengas trabajo y no puedas hacer nada más que exactamente el día sábado, bueno, tienes que ayudar ese día porque es lo que Dios quiere, misericordia, ¿verdad? No quiere que tú te pongas ahí, sin hacer ruido el sábado, que estés derechito mirando hacia enfrente. No, 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 no. No quiere que tú nada más estés en tu iglesia, la religión que tú profeses, que nada más vayas a la iglesia y salgas como entraste. No. Dios quiere que busques la misericordia, ¿verdad? La escuela sabática y la reunión del culto ocupan solo una parte del sábado, una parte nada más, ¿eh? Un horario, pues. En tus cultos también me imagino que no son todo el día completo, ¿verdad? De cualquier religión que profeses, solamente un horario. La parte que se queda para la familia puede abarcar las más sagradas y preciosas horas del sábado. Mucho de ese tiempo deben pasarlo los padres con sus hijos. ¿Ok? Debemos, ¿qué? Pasarlo en familia. Pero no nada más eso, sino enseñando a los hijos la misericordia. Prácticamente la lección de hoy habló acerca de misericordia, ¿verdad? De que hagamos lo recto ante los ojos de Dios, porque nuestros antepasados, porque los israelitas, los antepasados de Nehemías, habían hecho lo contrario, ¿verdad? Habían desobedecido. O desobedecen o se van al extremo, una de las dos cosas sucede. Pero Dios dice no, dio el ejemplo Jesús aquí y dijo, ¿sabes qué? Misericordia pido, ¿verdad? Y debemos de recordar que hay que ser analíticos y reflexivos. O sea, tampoco vamos a decir, bueno, yo ya no voy a la iglesia porque me dedico a visitar a muchos enfermos. O sea, en el caso de muchos de nosotros que tenemos una congregación que se reúne los días sábados, nosotros por las mañanas tenemos actividades en nuestro templo, pero tenemos un espacio a mediodía en el cual nosotros podemos dedicar a ver a alguien y hacerle el bien, como estamos diciendo. Luego en la tarde quizá ya dejamos a esa persona que fuimos a ver y volvemos otra vez a congregarnos en el templo, ¿sí? Porque recuerden lo que dice en la lectura, que Jesús tenía como hábito ir a la sinagoga, ¿verdad? Él dice que tenía por costumbre ir a la sinagoga y congregarse también. Obviamente él hacía el bien durante el día, ¿sí? Por los lugares que fuera pasando, él hacía el bien, pero él se congregaba en la sinagoga con los demás. Entonces, aquí por último hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos nosotros individualmente y como iglesia cuidarnos de no cometer el mismo error que estos hombres, ¿sí? Ya sea con el sábado o con otra cosa que creemos que es importante para la fe? Bueno, una pregunta para que cada uno reflexione y analice qué es lo que yo estoy haciendo y cómo puedo mejorar. Recuerden que vamos a buscar el mejoramiento personal, no el de alguien más. No vamos a decir, bueno, esto le sirve a mi primo, porque él se anda equivocando mucho. Esto le sirve a mi cuñado. No, no, no. Esto es para cada uno de nosotros. Sí, para cada uno de nosotros. Entonces, individualmente, ¿cómo podemos cuidarnos de no cometer el error? Bueno, primera, no cometer el error de decir, hoy es, suponiendo que hoy fuera un día sábado, hoy es un día como cualquiera, voy a hacer
mis actividades. No caer en eso, pero no caer en lo otro. Bueno, me voy a concentrar tanto en las actividades y me voy a olvidar de los necesitados tampoco. Entonces, se necesita que nosotros equilibremos nuestras acciones en ese día. Bueno, esperemos que el día de hoy sea de bendición, el estudio de la palabra de nuestro Dios sea balsámico, ¿verdad?, para cada una de nuestras vidas y para mejoramiento de nuestra vida espiritual. Vamos a orar para terminar en este momento. De acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad?, allí donde se encuentre, si usted puede, vamos a cerrar nuestros ojos y hacer la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en este día. Rogamos que perdones nuestros pecados, que transformes nuestro corazón, que son nuestros pensamientos, que son nuestras acciones, ¿sí? Y nos permita, Señor, agradarte y hacer tu voluntad. Recordar que tú quieres que seamos misericordiosos y a la vez también recordemos lo que tú has hecho por nosotros. El día de hoy, que es un día normal, bendícenos en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, y que tu palabra haya sido de bendición. Bendice a cada uno de los que se encuentren en casa, los que se encuentren en el trabajo, los que vayan quizá en movimiento en sus automóviles. A todos, Señor, danos el día de hoy tu bendición conforme a tu voluntad. Rogamos que todas las cosas sean hechas en nombre de Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.